Bienvenidos a Entre Likes, Views y CTR, Cómo sobrevivir al ruido, un podcast de marketing directo y Sami Alliance, presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilación vamos a comenzar este segundo episodio titulado La revolución de las comunidades descentralizadas. Bueno, si mencionamos el término de comunidades descentralizadas, probablemente a muchos les suene a chino. Sin embargo, si hablamos de plataformas como Discord, donde los streamers de gran prestigio como Ibai o el Rubius crean contenido conectando con una amplísima comunidad de usuarios, quizá ya haya quien se sienta más familiarizado con el término. Estas plataformas permiten operar en servidores independientes, eliminando a los intermediarios y convirtiendo al usuario en el propietario exclusivo de su contenido. Y además dan pie a un contenido de nicho, un lugar único formado por superfans e incluso potenciales microlobbies. Bueno, sobre este tema vamos a hablar hoy con Marcos Fernández, Head of Social Media en Sami Alliance. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y con Fernando Martín, Strategy and Operations en Sami Alliance también. Buenos días. Buenos días. Bueno, os voy a pedir, chicos, que brevemente hagáis una presentación de vosotros mismos y ya damos pie al tema. Pues a hacer. Vale, pues nada, mi nombre es Fernando Martín y trabajo en el departamento de estrategia y operaciones de Sami. Y nada, básicamente, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es en base a la necesidad que una marca nos traslada, una necesidad de comunicación, una necesidad de promoción de un producto o lo que sea. Nosotros le decimos el camino que tiene que tomar, ¿no? Las acciones que tiene que hacer, y tanto de comunicación, puede ser social, puede ser eventos, puede ser influence marketing, lo que estimemos necesario, pero vaya, para solventar esa necesidad. Eso es lo que hacemos. Bueno, en nuestro caso, lógicamente, lo que solemos trabajar son estrategias de social media para diferentes clientes de diferentes sectores, para el sector B2C, para el sector B2B. Y bueno, pues trabajamos mano a mano con el departamento de Fernando y con el resto de áreas y de servicios de Sami Alliance para ese tipo de clientes. Bueno, pues precisamente vamos a ver cómo las marcas pueden llegar a sus audiencias a través de nuevos canales de comunicación, como vosotros. Porque las marcas están constantemente buscando formas de llegar a su audiencia y para ello no les queda otra opción que reinventarse cada día. De hecho, según Sami Alliance, durante 2022 las marcas han aumentado su creación de nuevas formas de interactuar con los clientes en un 40% respecto al año anterior. Y una de las nuevas formas de llegar al público que está cogiendo mucha fuerza últimamente es recurrir a las comunidades nicho, donde personas que comparten intereses y gustos se encuentran y comienzan relaciones de pertenencia a un grupo con auténtico espíritu de creación. Bueno, Fernando, voy a empezar por ti y para entrar en harina, para que me entiendan, digamos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, ¿qué son las comunidades de nicho y por qué están ahora mismo en auge? Bueno, pues para que lo entienda tu madre o cualquier madre, básicamente es el mismo principio que cuando te juntabas en el parque con tus amigos para hablar de temas que tenéis en común, ¿no? Al final las comunidades descentralizadas o de nicho son espacios digitales en los que los usuarios normalmente, bueno, es un tema más de generación Z, ¿no? En general, entran en estas comunidades porque encuentran usuarios como ellos, muy afines a ellos en gustos y bueno, que tienen mucha afinidad, ¿no? Realmente estas comunidades surgen porque las redes sociales tradicionales no les aportan el valor suficiente sobre los temas que ellos buscan. Un ejemplo muy claro puede ser el de los videojuegos o el de las zapatillas de deporte. En Instagram tú te puedes inspirar, puedes ver fotos, puedes ver contenido de marca, pero realmente tú quieres entrar en un espacio en el que haya gente que verdaderamente entienda del tema, que se afina a tus gustos, y entrar en una comunidad que realmente te digan cuáles son las zapatillas que están de moda, cuáles no, cuáles valen más, cuáles valen menos, que se hable de gaming, porque sobre todo, bueno, Discord, por ejemplo, Twitch, etcétera, pero sobre todo Discord está muy centrado en el gaming. Realmente es donde encuentran un espacio seguro para hablar sobre los gustos que ellos tienen y encuentran a personas que están especializadas en eso también. Y esto que está contando Fernando, Marcos, ¿cómo se puede trasladar a una marca que quizá tiene una mentalidad más tradicional? ¿Cómo le pueden aprovechar las marcas? Bueno, a ver, yo creo que es importante lo que comenta Fernando porque ha habido un punto que comentabas que es al final las comunidades nichos donde realmente nosotros intercambiamos opiniones, conocemos los intereses y los gustos reales de aquello que queremos consumir. Es cierto que los canales tradicionales trabajan los contenidos quizás a lo mejor
no de una manera errónea, porque es como se han ido trabajando hasta ahora, sin tener en cuenta tanto al 100% al consumidor, que al final es el que se dirigen, y por tanto trabajando contenidos. Esto nos pasa cada día con clientes, trabajamos muchas veces los canales como inspiración, incluso de forma transversal a los diferentes canales, algo que es un error si realmente queremos trabajar mano a mano con el consumidor para construir marca y para ofrecerles lo que ellos quieren. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de que los usuarios, de que lo que podemos llamar un core target esté cada vez más presente en una comunidad nicho, es algo que las marcas deben tener muy en cuenta para construir esa comunicación que realmente sirva de inspiración y que, como decía Fernando, no es que no tengamos que ir a una comunidad nicho para saber lo que queremos comprar, sino que ese proceso de comunicación empiece en una comunidad nicho teniendo en cuenta al consumidor. O sea, para mí, por ejemplo, para entendernos y como resumen, las marcas deberían empezar a entrar más en las comunidades nicho a nivel de escucha, es decir, aquello que realmente nos interesa de una marca, ese sentimiento hacia nuestro producto, hacia nuestra marca. Hablamos, por ejemplo, de un lanzamiento o de, bueno, pues de ciertamente nosotros nos hemos encontrado en sectores de entretenimiento o de food and beverage con productos que suelen generar mucho ruido en redes sociales, que no acaban de calar en el consumidor, y a lo mejor si la marca, en lugar de centrarse en un primer nivel siempre en ese canal tradicional, vira hacia esa comunidad nicho donde tenemos al usuario 100% él y escucha, quizás esas conversaciones se puedan redirigir y sepamos lo que nos están pidiendo. Uh-huh. O sea, que en esta línea te iba a preguntar también qué ventajas aportan las comunidades descentralizadas por encima de los canales tradicionales, porque es un poco lo que estás comentando, ¿no? A ver, creo que es verdad que todos, cuando pensamos en comunidades nicho, también lo apuntaba antes Fernando, pensamos mucho en el tema de gaming y de entretenimiento, que es cierto que tienen un peso muy alto, pero no solamente. Nosotros hemos trabajado con marcas del sector de la electrónica, tecnología, donde hemos encontrado conversaciones muy interesantes. A partir de ahí sacas insights, que es lo que te decía antes. Creo que debemos empezar a extrapolar al resto de clientes, al resto de marcas. ¿Por qué? Porque realmente a la hora de establecer una estrategia de social media no siempre se tiene en cuenta ese análisis de audiencia, de qué están hablando, de qué nos están pidiendo, de qué necesitan, que al final creo que cada canal tradicional con su matiz debería cumplir esa función, es decir, de responder a aquello que los consumidores buscan en nosotros. Entonces, esa comunidad nicho descentralizada es la parte de conversación donde creo que la marca debería entrar a escuchar, más que, para entendernos, más que entrar a machete y estar por el simple hecho de tengo que estar y entrar en conversación. En muchas ocasiones creo que ese primer rol de la marca es el de escuchar que está hablando de que habla el consumidor. Puede entrar en conversación para aportar respuestas, pero sobre todo para recabar toda esa información y construir posteriormente esa estrategia que vamos a trabajar en los diferentes ecosistemas sociales en función de si una marca trabaja más enfocada a B2B o enfocada más a consumidor. Uh-huh. Y Fernando, te iba a preguntar a ti, por la parte del consumidor, ¿qué importancia creéis que tiene esto a nivel usuario, estas comunidades descentralizadas? A nivel usuario, al final, bueno, el principio del Internet descentralizado y de estas comunidades descentralizadas es que el control no lo tiene una entidad o una marca, sino que son los propios usuarios los que controlan esa comunidad. Entonces, en cuanto a políticas de privacidad o operabilidad, hombre, es muy útil. El usuario se siente bastante más seguro para dar su opinión, y como decía Marcos, para nosotros es muy importante porque es donde los usuarios se expresan libremente y expresan sus gustos, y para nosotros como agencia es súper importante extraer insights de ahí. Al final
es donde la gente está diciendo exactamente lo que le gusta para que nosotros podamos crear campañas, experiencias, lo que sea, personalizadas y que al final satisfagan a los usuarios y les aporten valor, ¿no? Que al final es nuestro trabajo. Curiosamente, es verdad que en estas comunidades de nicho se habla mucho de gustos y de intereses, pero curiosamente las recomendaciones de productos que comunican las propias marcas tienen menos efectividad que las recomendaciones de amigos, familiares o influencers, por ejemplo. ¿Creéis que las comunidades descentralizadas en este sentido pueden contribuir a mejorar esa credibilidad en el espacio digital? Es un poco lo mismo que comentábamos antes, que la descentralización al final te hace sentir seguro. Al final es el mismo principio que el blockchain, por ejemplo, o todo este tema de Web3, la gente porque está confiando más en ese tipo de transacciones, porque son los usuarios los que validan esas transacciones. Pues esto con la comunicación es igual. ¿Por qué crees más a alguien cercano a ti, un familiar o un amigo o un influencer que tú sigues y que ya consideras como parte de tu día a día? ¿Por qué le haces más caso que la recomendación de una marca? Porque la recomendación de la marca, lo mismo, está centralizada, tiene intereses. Y aunque nosotros sepamos que ese influencer le está pagando una marca, confías en esa persona. Pues este es el mismo principio de estas comunidades no centralizadas. Al final te encuentras a usuarios que son como tú, que entienden de los mismos temas y que les gustan los mismos temas y por lo tanto confías en ellos. Sí, bueno, al final yo creo que es la audiencia, lo comentabas tú antes sin utilizar este término, pero es la audiencia realmente empoderada, son ellos los que tienen ese control de la comunidad, no hay ningún tipo de, vuelvo a repetir la palabra, de control de esa conversación y al final hay como mucha sinergia en esa audiencia en cuanto a esa prescripción y vuelvo otra vez a lo de antes. Ese intercambio de prescripciones, de opiniones, de valoraciones reales que no tienes tan controladas en un canal tradicional es una fuente de información muy útil a la hora de construir ese contenido que luego puedes llevar a un canal tradicional y como decía Fer, lo puedes trabajar desde muy diferentes aristas, a través de una inspiración o de una aspiracionalidad muy arriba con influencers que a todos nos gusta porque al final cuando un producto nos inspira, nos identifica hacia algo que para nosotros está muy arriba, nos impulsa esa compra. Pero lo que es ese punto de utilidad, de cumple lo que yo quiero, creo que lo encontramos al margen de que tengamos en estas comunidades un foco muy puesto en entretenimiento, en gaming. Si las marcas entran, esa parte de utilidad, de esa respuesta que nos tienen que dar, la vamos a encontrar ahí. Bueno, vamos a pasar ya al segundo bloque, que se centra un poco en lo que veníamos comentando de la autenticidad y digamos, los beneficios que puede aportar una comunidad de nicho, ¿no? La especialización, además, es cada vez más relevante para los usuarios y esto es lo que aportan un poco las comunidades de nicho. Por lo tanto, los creadores de contenido también se ven obligados, en cierto modo, a ser más únicos o más específicos en algún tema. Y para obtener ese contenido especializado, las personas recurren a comunidades nicho que, según un informe de Sami Alliance, el 77% de los usuarios se dirige a este tipo de espacios para descubrir cosas nuevas, así como un 66% lo hace para encontrar a personas que comparten sus intereses, como veníamos hablando. Hago una pregunta para los dos un poco. Más allá de estos dos propósitos, ¿qué es lo que lleva a unirse a los usuarios a una comunidad? También hemos hablado del control, de, digamos, esa privacidad. No sé si hay algún beneficio más que les pueda aportar en este sentido a los usuarios. Pues a mí hay una cosa que se habla pocas veces del tema de las comunidades descentralizadas, y es que no existe esta jerarquía de los canales tradicionales donde la valoración del usuario en muchas ocasiones, digo entre usuarios, en una comunidad, depende del número de likes que tú tengas, esa autoridad te la da tu número de likes, que muchas veces se compran, son realmente aleatorios. Se compran, no me refiero a las comunidades, sino a los propios usuarios. Y esto no lo encuentras en una comunidad descentralizada, es decir, esos factores
no entran en juego, con lo cual tú puedes ser totalmente auténtico, liberarte de esa atadura que muchas veces nos marca en los canales tradicionales, para expresar tu opinión, para compartir, porque eso es lo importante, es decir, compartir tu experiencia ahí. O sea, digamos que los likes o los followers o estas cifras que se valoran mucho en otras redes sociales no tienen peso. No tiene ese peso en una comunidad descentralizada. Por ejemplo, una comunidad, tú estás muy especializado ahí, en una comunidad como Discord, tú creas tu comunidad con gente afín a ti para intercambiar opiniones sobre un producto, o sea, hablo en general, no me estoy centrando en un sector gaming. Aceptas o no a la gente que entra en esa comunidad para debatir, para compartir sobre algo, pero ya está. El resto de los factores aquí no entran en juego y te sientes, pues eso, más liberado y no tan pensando en ese sentido, porque incluso hasta una marca de forma casi como un acto reflejo, mira mucho más en los canales tradicionales esas comunidades de ciertos usuarios a la hora de prescribir, a la hora de tener en cuenta opiniones, que el resto de usuarios, cuando aquí esto no ocurre. Todos están a un mismo nivel, es más horizontal. Y hablando de las marcas, Marcos, tienen que aprender, digamos, a incluir estas comunidades descentralizadas en estrategias de marketing. Y esto pasa por la correcta combinación del uso de canales primarios con canales secundarios. ¿Cómo se puede lograr esto? Esta combinación, digamos. Pues a ver, yo creo que creo que es sencillo. Tenemos ya la base de cierto sector, volvemos a la misma idea de entretenimiento, de gaming, que ya trabajan ahí. Entonces, si tenemos en cuenta de principio a fin una estrategia de social media, quizás una primera fase sería estar presentes en estas comunidades para esa escucha. De hecho, nosotros en Sami Alliance, para algunos de los clientes, hemos visto a la hora de construir esa estrategia en sector que comentaba antes, tecnológico, cómo los usuarios, ese usuario puro, ese super fan que hablábamos nosotros también en el estudio, está ahí presente, aportando información de valor sobre la que construir luego una estrategia para el resto de canales. Vas a atinar mucho más en esa construcción de estrategia de contenidos para los diferentes canales y audiencias si estás presente ahí de una manera indirecta como escucha. Puedes entrar en conversación, en ocasiones es positivo que una marca entre para aportar desde el principio una respuesta, pero sobre todo tu principal rol ahí como marca es escuchar para luego construir esos contenidos sobre ese dato real que nos va a servir para ofrecer lo que el consumidor nos está demandando. Y a tu juicio, Fernando, ¿qué es lo más importante, lo que dirías que es más relevante para una marca? Bueno, el que tiene que tener en cuenta una marca para incluir en sus estrategias de marketing esas comunidades. Realmente, o sea, para empezar tienen que entender el lenguaje de estas plataformas, que creo que más que plataforma, comunidades. Es muy importante porque tienen sus propios códigos, sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, yo creo que lo más importante para que una marca entre aquí es hacerlo un poco de manera natural, tratar de tú a tú al usuario, y es que muchas veces en estas comunidades la marca no va a ser la dinamizadora de la conversación. Si una marca crea un servidor en Discord, por ejemplo, 99,9% va a fracasar, porque realmente los usuarios lo van a percibir como publicidad más tradicional y no vas a poder entrar de una manera eficaz, ¿no? Yo siempre digo que yo si tuviese una agencia o dirigiese yo una agencia, siempre tendría a gente dentro de Discord. Ya antes lo decía con Foro Coches, siempre tendría a alguien en Foro Coches, y ahora lo digo con Discord y con Reddit. Al final hay que estar dentro, pero puede ser que la marca sea un usuario más, en el que tú vayas introduciendo tus mensajes pues de manera sutil y de una manera natural, como digo, pero tú no vas a ser el que dirija esto, porque principalmente es lo que hablábamos antes, la descentralización trata de eso, y por eso está triunfando entre los usuarios más jóvenes. No quieren que controles el mensaje, entonces probablemente no puedas hacerlo. Entonces
si no puedes con el enemigo, en este caso no es enemigo, pero si no, únete. Entonces, entra ahí, empápate de lo que hay y a partir de ahí empieza a introducir tus mensajes y sobre todo extrae, como decía antes Marcos, extrae esos insights de los usuarios para poder crear verdaderamente experiencias relevantes y que aporten valor. O sea, que se trataría más bien de, como dices tú, tener gente dentro de la plataforma para hacer una publicidad, digamos, sutil desde dentro de la red. Eso es. Al final lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el branded content o el brand entertainment está canibalizando a la publicidad tradicional. Nuestra generación, que somos todos muy jóvenes los que estamos en la sala, nuestra generación ya prácticamente no ve la televisión, por ejemplo. Estamos más en internet, pues la generación que viene, generación Z o generación T incluso, la televisión no saben ni lo que es prácticamente, es una broma, ¿no? Pero prácticamente no la tocan, sí. Está muy lejos y las experiencias de marca que pueden tener en redes sociales tradicionales cada vez son más limitadas, porque al final es una marca la que paga, crea un contenido, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Desde Sami, el trabajo de Marcos, mi trabajo, ofrecer algo diferente siempre. Y precisamente las comunidades descentralizadas son el camino para ofrecer algo diferente. Algo que no esté controlado. También no os voy a mentir, Discord es un poco la jungla porque el usuario tiene el control absoluto. Pero bueno, pues entendiendo los códigos, como decíamos antes, podemos entrar ahí y ofrecer cosas diferenciales. Es que yo creo que el modelo de consumo además ha cambiado bastante. Sí. Por una parte lo que decías, dentro de esa horizontalidad que hablábamos, que te respondía yo también cuando me preguntabas, en esa horizontalidad entra el factor marca, que está al mismo nivel que el resto de los consumidores, lo que tú hablas de la jungla, pero luego además en cuanto a que la televisión no se consume, yo apenas consumo televisión, o sea, no, claro. Algo súper puntual, claro. Nos hemos empezado a acostumbrar de una forma yo creo que muy natural y progresiva a un consumo personalizado conforme a nuestros propios gustos e intereses. Hablo de ese salto, ¿no?, de la televisión tradicional a cómo consumimos ese tipo de contenido en las plataformas ahora mismo, y eso traducido a redes sociales. Una marca ya no puede hablar como hablaba hace 10 años, que disparaba al aire y bueno, pues con una estrategia de paid media atinabas, ¿no?, ese tiro al aire. Creo que todo tiene que partir de esas comunidades descentralizadas, que de lo que decía Fer, de yo estoy aquí como 100% de acuerdo, escuchando, estar presente, escuchando. Puedes entrar, hay marcas que lo han hecho muy bien, muy sutil, pero entrar en una comunidad descentralizada como pretendes entrar, tomando las riendas porque son tuyas en un canal tradicional, no te va a funcionar. Ya te estás cargando el principio principal. Exacto. Ya sería centralizado. Entonces, sobre todo es eso. No, la publicidad ha dejado de ser unidireccional y ha pasado a ser bidireccional. Al final el usuario tiene que interactuar también, opinar, decir sus gustos, etcétera, y esto lo vemos con Discord y Twitch. La combinación de los dos de repente han creado la televisión interactiva. Vamos a hablar ahora precisamente de estas plataformas, porque estamos hablando mucho de marcas, de lo que tienen que hacer los usuarios, las marcas, de cómo interactuar, pero vamos a, digamos, bajar a tierra para hablar precisamente de Twitch y de todas estas plataformas que en los últimos años han tenido, bueno, un papel muy activo, ¿no? Y, por ejemplo, pues Twitch ha tenido un auge brutal y lo estamos viendo cada día. De hecho, bueno, los expertos apuntan que Discord, Twitch, Reddit o Telegram, que han salido yo creo todas en la conversación, están en una situación de ventaja en este contexto, ¿no? Y están dando los primeros pasos en un nuevo entorno de la comunicación, lo que hablabais. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de Twitch, que es una de las más conocidas. A tu juicio, Marcos, ¿cuál crees que es el papel de Twitch actualmente en las estrategias de social media de las marcas y hacia dónde crees que va a evolucionar? Porque hablábamos de muchas plataformas, pero bueno, Twitch en concreto. A ver, yo creo que esto está en la línea de lo que comentábamos antes. A mí me cuesta, salvo en una marca muy vinculada a tema de gaming y entretenimiento, que una marca entre de forma directa. Lo veo muy forzado, es decir, nos hemos encontrado con clientes que querían estar antes de plantearse si realmente
les compensaba o no. ¿Les compensaba o no? Primero, esto ya de entrada es una pregunta que siempre les hacemos a los clientes. ¿Habéis pensado realmente si queréis estar Twitch o cualquier tipo de plataforma o de canales tradicionales o comunidades descentralizadas? Si no, ¿por qué? Entonces, si vas a entrar en Twitch, salvo que sea un canal nativo para tu sector, yo entraría de forma indirecta, que lo puedas vincular, por ejemplo, a un hito, a un aspecto que sea de forma puntual relevante para tu marca y que tengas algo que aportar y que hagas ese match entre los creadores de contenido de Twitch, el consumidor de la plataforma y tu marca. No sé, ¿tú cómo lo ves? No, total, al final la base de Twitch también es el entretenimiento, ¿no? Entonces tienes que machear muy bien, elegir el perfil adecuado, que genere un contenido que verdaderamente entretenga y además meter tu mensaje de marca. No es fácil. A nosotros hemos tenido que estudiar mucho y eso que yo, pues yo personalmente soy usuario de Twitch y de Discord, etcétera, pero aún así es difícil porque una de los puntos negativos, en este caso, puntos negativos si tú eres una marca que tiene Discord, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, políticas de privacidad, descentralización. Entonces eso no juega a nuestro favor porque realmente dentro del anonimato de estas comunidades descentralizadas, en Twitch o en el propio Discord, pero al final van muy de la mano, cualquier usuario pues te puede reventar la campaña, un grupo de usuarios te pueden empezar a trolear, que se llama, la campaña. Entonces realmente por eso decíamos antes y apuntábamos antes que hay que conocer muy bien los códigos de estas plataformas y verdaderamente hay que entender a los usuarios que están ahí dentro. O sea, para que haya un retorno real, digamos, y que merezca la pena tener una campaña en Twitch, lo que habría que hacer es tener conocimiento de quiénes van a ser los seguidores, ¿no? La audiencia, y luego asociarse quizá a un evento puntual, decíais. Puedes entrar a través de un patrocinio, con una actividad que realmente tenga un vínculo. Yo pienso, por ejemplo, aquí me vas a corregir tú, que eres 100% experto en Twitch, pero podemos trabajar, por ejemplo, una semana del gaming en el cual nuestra marca, por ejemplo, pueda entrar a través de un patrocinio, ya sea de gamers en Twitch o de ese propio evento, donde el contenido sea el que marque hacia dónde tu marca debe adaptar esa estrategia. Más que lo que... Total, sí, o sea, de hecho la mayoría de marcas entran como patrocinadores de los principales canales de Twitch, ¿no? Eso se puede hacer y te puedes asociar a eventos o crear uno tú, efectivamente. Al final es eso, o sea, todo parte del mismo principio, de la publicidad actual. A la gente le tenemos que aportar valor y le tenemos que entretener o aportar algo con el contenido. No es, como decíamos antes, no es un mensaje unidireccional de decir quiero anunciar este micrófono que tenemos delante, grabo un vídeo súper guay con una música del micrófono. No, tienes que expresar a los usuarios por qué tienen que comprarse este micrófono y además si lo puedes asociar a un evento con un personaje o una celebridad o un influencer, llámalo X, lo puedes asociar con ello, que esa persona esté utilizando el producto y además puedes entrar en estas comunidades y conocer la opinión real del producto de mano de los usuarios, al final yo creo que puedes crear la campaña perfecta porque va a ser súper personalizada y va a apuntar realmente a donde quiere la marca. Pero no es fácil, no es nada fácil esto. Hay que darle una vuelta, o sea, es una presencia al final indirecta. Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, chicos, pero vamos a hablar de Discord, que es una de las principales plataformas, ¿no?, que está tirando ahora muy fuerte. No sé si nos podéis explicar, Marcos, por ejemplo, tú, en qué consiste esta plataforma y qué ventajas ofrece, que es lo que veníamos comentando, pero ahora ya pasamos de Twitch a Discord.
pero creo que era para ti. ¿Marcos o Fernando? Ay, Fernando. Perdón. Sí. Nada, no te Pero preocupes. si no le respondí yo Bueno, también, no pasa también nada. puedes responder No mal. te si no- preocupes. Básicamente la base de Discord y el mismo principio es el de los foros de hace unos años. Ponía antes el ejemplo de foro coches, pues el principio es igual al final. Pertenencia de grupo, búsqueda de información y además búsqueda de gente que es como tú y le gusta lo que a ti. Discord, al final, los creadores lo dijeron, está pensada por y para los usuarios. Puedes personalizar absolutamente todo. Puedes crear tus servidores con cortafuegos o con incluso bots que admiten a determinadas personas. No, al final ahí es donde se consiguen los usuarios especializados, porque son los propios usuarios que están dentro los que dicen si puedes entrar o no. Es que marca la norma. Efectivamente. Sobre todo Discord está muy de moda ahora con el tema NFTs, Web3, etcétera, porque tú mismamente puedes programar un bot que te permita entrar a esa comunidad solo si has comprado un NFT, por ejemplo. Entonces, al final, cuando tú entras en esa comunidad, sabes que se va a hablar de esos NFTs 100%. O sea, no va a haber gente que empiece a hablar de otros temas, que este era un poco el problema de los foros primigenios. Gente que empezaba a hablar de otro tema. Entonces, aquí hay moderadores, es como una mini sociedad dentro de los servidores. Está más ordenado, ¿no? Eso es. Hay un moderador, está el dueño del servidor, que al final hablamos de descentralización, pero siempre hay una pequeña centralización porque al final pertenece a alguien, pero realmente son los usuarios los que marcan el control. Y por eso lo tienen difícil las marcas en ese sentido y por eso hay que comprenderlo. Ujú. Bueno, y para terminar, lanzo la pregunta a los dos. ¿Conocéis alguna marca que se haya ya atrevido a apostar por Discord? Sí, hay una marca muy clara que encima realmente ellos no son los que han impulsado demasiado esto, pero Nike, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de que hay muchísimos servidores de Discord que han sido creados espontáneamente, sobre todo para hablar de las zapatillas exclusivas de Nike, la Air Jordan, por ejemplo. Y entonces Nike, aprovechando todo esto, está empezando a hacer cosas en Discord. Pero ellos son, como decíamos antes, espectadores. No son ellos los que lanzan los temas, sino estás hablando de mi producto, pues yo pues voy a enviar códigos de descuento, voy a participar en la conversación, pero yo no voy a ser el promotor. Sí, le voy a meter gasolina. Al final lo que estás Eso es. lo que estás haciendo es escuchar esa experiencia. ¿Sabes? O sea, la marca conoce perfectamente sus productos y sabe cuál es la intencionalidad de crear las diferentes comunidades. Lo que decía Fer, de un determinado producto que les interesa, y ahí, o sea, ya has abonado, digamos, para entendernos el terreno, para hablar sobre esto y extraer esas experiencias de usuario. Uy, perdón. Bueno, nos quedamos entonces con esas estrategias que tienen que hacer las marcas para estar presentes en las redes sociales, sobre todo en las descentralizadas, que son las que vienen pisando fuerte. Así que nada, pues Marcos, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y esperamos que, bueno, en el próximo podcast pues sea igual de interesante la conversación, así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo episodio, en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.